Bien, hace ya un tiempo estuve una vez de las que he estado en Alemania con la familia de Daniela. Era periodo de invierno, estábamos paseando y entramos todos en una tienda que parecía normal, de ciertas cuestiones de decoración, tenía lámparas y yo empiezo a mirar por ahí y veo una lámpara que no era especialmente bonita, hecha de cerámica, pero bueno, y miro la etiqueta y veo 70,000. Digo, mira, pues 70 euros. Digo, la verdad es que yo no compraría esta lámpara por 70 euros, porque me parecía una lámpara, pues no era especialmente bonita, así de cerámica. Pero no valía 70 euros. Cuando pregunté, valía 70.000 euros la lámpara. Por eso era 000. Yo pensaba que se habían puesto un cero de más, pero no habían puesto un cero de más. Era una lámpara que el capricho valía 70.000 euros. Cuando lo vi, solté aire porque llevaba una chaqueta grandecita y digo, no quiero tocar nada de esta tienda en el camino hacia la salida, así que me encogí lo que pude y desfilé hacia la salida para no romper nada ahí. 70.000 euros, una lámpara, y de verdad que es más bonita estas que tienen de papel, incluso en el IKEA. Y no es propaganda, pero de verdad. Caro, ¿verdad? Hay cosas que son extremadamente caras. Ahora, lanzo la siguiente pregunta. ¿Es caro seguir a Jesús? ¿Sí o no? ¿Nos dan ganas de hacer como yo hice en esta tienda, de encogerme y mirar hacia la salida y no parar hasta salir? Bueno, creo que hay aspectos en los cuales podríamos decir sí y otros en los cuales podríamos decir no. Hoy vamos a meditar en Marcos capítulo 9, los versículos del 30 al 50, y veremos parte de esto que acabo de decir, y además lo veremos hoy de una forma particularmente rápida. Esto que vamos a leer hoy es el segundo de 3 ciclos que vemos en Marcos que se repiten, que tienen el mismo patrón. ¿Y cuál es este patrón? Pues en primer lugar Jesús predice su muerte. No es la primera vez que lo dice en este caso, ya lo ha dicho en el capítulo 8. Después hay un episodio de cierto egoísmo o de orgullo por parte de los discípulos. Y después Jesús lanza una enseñanza sobre la humildad y sobre el papel del autosacrificio para seguir a Cristo. Estos 3 elementos juntos los vemos 3 veces en el Evangelio de Marcos y esta es la segunda vez. Vamos a leer ahora los versículos del 30 al 32, donde Jesús predice su muerte. Leo en la versión textual, lo que veréis proyectado es un poquito diferente, pero solo un poquito diferente. Aquí dice, saliendo de allí, deambulaban por Galilea, pero no quería que ninguno lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado a traición en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto, a los 3 días se levantará. Pero ellos no entendían lo dicho y temían preguntarle. Ahora están en la región de Galilea, es la región del norte, por donde se han estado moviendo durante todo el ministerio de Jesús y van en dirección a Capernaum, que es lo que veremos en los siguientes versículos. En Capernaum, ahí es donde Jesús tenía su cuartel general, podemos decir, la sede donde él se hospedaba cuando estaba en la región de Galilea. Y hasta el capítulo 8, versículo 30, Jesús ha ido enseñando a todas las personas y ha ido mostrando los milagros a todas las personas.
pero a partir de ese momento en que él predice ya su muerte, su ministerio se centra más en sus discípulos. Y es lo que estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque se van dirigiendo poco a poco hacia Jerusalén. En Jerusalén van a matar a Jesús. Esto será un suceso traumático para sus discípulos. Él lo sabe perfectamente. Y lo que está haciendo él es preparar a sus discípulos para este momento de su muerte, que sabe que será traumático. Y por eso es que ahora veremos un énfasis en enseñanzas privadas de Jesús hacia sus discípulos. Y aquí los sucesos que Jesús está diciendo que habrán será que a él, como Mesías, lo van a matar y además que va a resucitar. Y esto es algo que en dos sentidos es muy difícil de comprender por los discípulos. ¿Por qué? En primer lugar, ellos han comprendido que Jesús es el Mesías. ¿Y qué es lo que les ocurre a los Mesías? Los Mesías triunfan. Los Mesías no mueren. Ellos vencen al enemigo. No son vencidos por el enemigo. Así que el hecho de que un Mesías, de que el Mesías esperado fuera a morir, era algo que no encajaba dentro de su teología. Por supuesto, esto está en el Antiguo Testamento, pero también hay muchos textos donde el Mesías triunfa. Así que ellos tienen este concepto de que el Mesías va a triunfar y, por tanto, es inconcebible un Mesías que muere. Y aunque no nos lo diga concretamente este texto, sabemos que ellos no llegaron a entenderlo a pesar de que Jesús se lo estaba diciendo. Tengo que morir. Pero ellos no entendían esto porque no encajaba dentro de la visión que ellos tenían del Mesías. Pero no solo no encajaba el hecho de que tenía que morir, sino que no encajaba tampoco el hecho de que iba a resucitar de forma particular. ¿Por qué? Los judíos creen en la resurrección, pero creen en la resurrección de todo el pueblo de Dios en el día final, todos juntos. Si recordamos el episodio cuando hay la muerte de Lázaro y entonces Jesús le dice a Marta o María, ahora no recuerdo bien, tu hermano va a resucitar, ella dice, sí, Jesús, yo sé que va a resucitar en el día postrero, en el día final. Ellos creen en esta resurrección, pero en lo que no creen es en una resurrección puntual de una persona. Y Jesús tiene que decirle a Marta, mira, no estoy hablando de esta resurrección, sino que estoy hablando de una resurrección que vas a observar ahora. De la misma manera, para los discípulos, Jesús aquí no está hablando de la resurrección en el día final, sino que está hablando de su resurrección puntual en el tercer día después de que Él muriera. Así que aquí Jesús les está diciendo dos cosas que no cuadran para nada en su teología. Y ellos no lo entendían. Y dice el texto que temían preguntarle. Y uno se pregunta, ¿por qué temían preguntar a Jesús? Jesús ha demostrado ser alguien con paciencia, ha demostrado ser el mejor de los maestros que uno puede tener. A un buen maestro puedes preguntarle para que te aclare aquello que no has entendido, ¿verdad? Sí, es cierto. El texto no nos dice por qué temían preguntarle, pero Jesús les ha tenido que dar alguna reprimenda anteriormente por ser duros de corazón, por no entender las cuestiones. Vemos que en el episodio anterior justamente Jesús les ha dicho, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Y anteriormente también, después de que Pedro dijera que Él es el Cristo, inmediatamente también mete la pata en el sentido de decirle a Jesús que no muera en la cruz. Así que, aunque Jesús, por supuesto, es el maestro por excelencia,
ellos también han recibido alguna reprimenda cuando la tenían que recibir. Y aquí no estaban entendiendo esto, acababan de recibir una reprimenda, así que dicen, mira, mejor nos callamos y cuando sea ya le preguntamos y ya lo entenderemos más adelante. Por tanto, ellos no le preguntan. Versículos del 33 al 37. Dice, llegaron a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían estado disputando entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El debate que ellos habían estado teniendo durante el trayecto es un debate que a nuestros ojos, y creo que es correcto, nos parece un debate bastante egoísta y fuera de lugar, ¿verdad? Ellos habían estado pensando en quién sería el mayor en el reino de los cielos. Y da vergüenza confesar que has estado pensando en esto. Esto es cierto. A la vez también tenemos que entender que la cultura judía del primer siglo no es la que nosotros tenemos aquí al otro lado del Mediterráneo 21 siglos después. Aquí estamos más acostumbrados, de hecho probablemente a raíz de la tradición cristiana, a que presumir es algo que no está bien. Nuestra carne nos lleva a esto, es cierto, y cuando podemos presumir de algo, podemos tener este impulso interiormente, pero sabemos que no es algo correcto, por tanto, en muchas ocasiones lo frenamos. Pero no era tanto así en la Palestina del primer siglo, sino que cuando alguien tenía un cargo, era normal que hiciera valer y que explicara este cargo a los demás. Así que, aunque en cierto sentido es lícito gloriarse, Pablo habla en estos términos en 2 Corintios, ellos a la vez sentían vergüenza de lo que habían estado hablando. Ahora están aquí, en esta casa, y que probablemente es la casa de Pedro, y había un niño, cosa no extraña, están en una casa de una familia. Y en una casa de una familia, pues, por supuesto, puede haber niños. ¿Era el hijo de Pedro? No lo sabemos, si era algún hijo de Pedro. Pero lo que hace Jesús para darles aquí una lección es que coge al niño y lo pone ahí en medio de ellos para enseñarles algo. Ahora, ¿qué es lo que nos viene a nosotros a la mente cuando pensamos en un niño? Aquí, normalmente, un niño en muchas ocasiones es el rey de la casa, muchos cuidados, mucha atención. No estoy diciendo que esté mal, estoy describiendo las diferencias para que veamos lo que Jesús quiere enseñar. Pero mucho cuidado, mucha atención, mucha protección, son los reyes de la casa y parece que realmente dirigen mucho, ¿verdad? Esto es así en día de hoy, pero en aquel momento no era así, ni muchísimo menos. Los niños socialmente no eran nada. No tenían ningún estatus. El estatus más bajo de todos era el de un niño. No aportaban nada en cuanto a trabajo para la familia. Así que el deseo era que crecieran lo antes posible para que sean útiles para traer comida a casa. En aquel momento, el estatus más bajo de todos socialmente era el de un niño.
Y lo que les está enseñando aquí Jesús es que el verdadero liderazgo, el liderazgo que viene de arriba, el liderazgo que viene de Dios, es el liderazgo que tiene en cuenta a los más humildes, a los que socialmente no valen nada. Jesús, Dios, los valora. Y ellos tienen que aprender esto con esta ilustración que Jesús pone de un niño. Estamos muy acostumbrados a ciertas jerarquías sociales. Si uno se mueve en un ambiente académico, el que tiene la cátedra, el doctorado, es alguien tremendamente respetado, y el becario es a quien puedes tirarle los papeles para que los tire a la basura. Si estás en un ambiente quizá de empresarios, pues el que más ha triunfado es al que al resto admiran. Y no es difícil ver a personas admirando y haciendo la pelota a personas que moralmente son muy cuestionables, pero socialmente tienen relevancia o tienen poder. Este es nuestro mundo. Pero el mundo de Dios no es así. El mundo de Dios considera al más bajo socialmente. En este caso, a un niño. Y lo que dice es que quien atienda al más bajo social como un niño, en nombre de Jesús, lo está haciendo como si lo hiciera a Jesús mismo. ¿Qué principios, verdad? Los del reino de Dios. ¿Anhelamos vivir en este tipo de principios? ¿Nos gustaría estar en un ambiente en el que la situación social no influya en cuanto a la dignidad que nos mostramos los unos a los otros? Este es el llamado al liderazgo que sigue a Jesús. Los más humildes y los que están arriba del todo. Cuando estamos con Dios, estamos en la misma situación. Da igual. Todos por igual. Esto significa, en aquel momento ya, en la Palestina del primer siglo, significa romper con los esquemas sociales. Jesús recibió a los niños, no solo en esta ocasión, sino también públicamente, rompiendo estos esquemas sociales. Y está enseñando a los que van a ser líderes en su iglesia, vosotros tenéis que hacerlo así. Todos por igual. Al más humilde no se le desprecia. Al más humilde se le sirve de la misma manera. Versículos del 38 al 42. Aquí dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Aquí hay alguna diferencia del texto de la Reina Valera respecto a
ciertos manuscritos más antiguos. En el versículo 39 y 40 dice: pero Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque no hay nada que haga un milagro en mi nombre y pueda enseguida hablar mal de mí. La situación es que hay un discípulo de Jesús que no sabemos quién es, y este discípulo de Jesús echaba fuera demonios en nombre de Jesús. Y Juan dice: mira, este no está con nosotros, este no te está siguiendo igual que te estamos siguiendo nosotros, así que lo que tenemos que hacer es mandarle callar. Y Jesús dice: no, este hace lo que hace en mi nombre y por tanto no le vamos a mandar callar. Algunas cuestiones aquí. El texto dice: enseguida hablar mal de mí. Noto esto, ¿por qué? Porque Jesús mismo dice en Mateo que en aquel día, en el día del juicio, habrá muchos que dirán: mira, Señor, en tu nombre echamos fuera milagros. Y Jesús les dice: nunca os conocí. Casi parece una contradicción, ¿verdad? Aquí Jesús está diciendo: no hay nadie que eche los milagros en mi nombre y que no esté a mi favor. Pero en Mateo dice que hay quien echará fuera demonios y Jesús no le conoce. ¿Cómo juntamos esto? Pues lo que está diciendo aquí Jesús es lo mismo que en muchos proverbios, que es un proverbio, y es una norma general. La norma es que quien trabaja en el nombre de Dios sea de Dios. Esa es la norma. Ahora, es cierto que hay personas, que hay excepciones que trabajan para Dios, nombran a Dios y no están con Dios, pero eso es la excepción. Y de aquí esta palabra de enseguida. No hay nadie que haga un milagro en mi nombre y pueda enseguida hablar mal de mí. Esta es la norma. La norma es que quien trabaja para Dios sea de Dios. Pero hay excepciones. Hay quien, aunque no sea en el mismo momento, tiempo después se aleja de Dios. Estos no son de Dios. Así que las dos afirmaciones son compatibles. El hecho de que no hay quien haga los milagros y enseguida hable mal de mí, con el hecho de que hay quien haga estos milagros, pero Jesús no le reconoce en el día final. Y después aquí también hay otra cuestión. Los lectores del Nuevo Testamento recordaréis que en cierta ocasión Jesús dice: mira, el que, lo tengo aquí apuntado, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Lo encontramos en Mateo. Lo repito. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto contradice lo que acaba de decir aquí Jesús, que dice: no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y pueda enseguida hablar mal de mí, porque el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. ¿Veis la aparente contradicción? El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y la otra frase es: el que no es conmigo, contra mí es. Superficialmente puede parecer una contradicción, pero no lo es si valoramos el contexto. Cuando Jesús dice: el que no es conmigo, contra mí es, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando de una persona que se sienta, que tiene delante la posibilidad de seguir a Jesús y dice: no tomo ninguna decisión.
no voy a obedecer a Jesús. Tampoco le desobedezco en el sentido de que no voy a hacer lo malo, pero no tomo ninguna decisión. Me quedo sentado sin hacer nada. Y Jesús dice, eso es estar contra mí. En cambio, en el texto que tenemos delante, lo que está pasando no es que haya una persona que no haga nada, es que hay una persona que está echando fuera demonios en nombre de Jesús. Está trabajando y lo está haciendo en nombre de Jesús. Esta persona está con él. Así que no hay ninguna contradicción aquí. Y Juan ha tenido una actitud que no es tan extraña y que no es tan extraña de ver incluso en la iglesia de hoy en día. Él dice, mira, aquí hay uno que habla en tu nombre, pero ¿sabes qué? No está con nosotros. Mandémosle callar. Ocurre muchas veces o algunas veces, mira, aquí están apareciendo otras iglesias en casa, quizá iglesias sencillas, no han venido a hablar con nosotros, no nos han pedido permiso y están haciendo lo que quieren. Mal por ellos. Que vengan con nosotros y que estén con nosotros en lugar de abrir su propio chiringuito. ¿Sí o no? Podemos tener matices, por supuesto. Y cuando hablo de abrir una iglesia en casa me refiero a una iglesia sana. Pero lo cierto es que las personas no están con Dios porque estén con nosotros. Las personas están con Dios porque le sirven de forma honesta, sea con nosotros o sea aparte de nosotros, sea con nuestro beneplácito o sea sin nuestro beneplácito. La cuestión es que el nombre de Dios sea glorificado. Por supuesto, es bueno que haya una buena relación entre las iglesias. Por supuesto, es bueno que si alguien viene y abre un nuevo punto de misión, hable con los que están ahí. Esa es una actitud correcta. Esto se tiene que hacer, pero cuidado, no nos creamos el centro del mundo. Que más personas conozcan a Jesús, que haya más puntos de misión, que haya más personas que tomen la iniciativa, aunque no estén con nosotros. Es algo bueno. Lo que pasa es que nos gusta muchas veces acapararlo todo. Jesús dice no. ¿No está contra nosotros? Pues está con nosotros. Que siga. Versículos del 43 al 50, y con esto terminamos. Dice, si tu mano te causa tropiezo, córtala. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Voy al versículo 45. Y si tu pie te causa tropiezo, córtalo. Más te vale entrar cojo en la vida que con los dos pies ser echado en el infierno. Paso al 47. Y si tu ojo te causa tropiezo, sácalo. Más te vale entrar muerto en el reino de Dios que con los dos ojos ser echado al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se extingue. Porque todos serán salados con fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal entre vosotros mismos y estad en paz unos con otros. A veces parece que las cosas no acaben de cuadrar según el contexto. ¿Qué es lo que está hablando aquí Jesús? Antes ha hablado de una amenaza exterior y es el hecho de cuidado con hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, a uno de estos humildes. Y Jesús dice, mira,
Antes de esto, más valdría que te ataras una piedra de molino, y estamos hablando de una piedra que no la puede mover una persona sola, por tanto es una piedra muy pesada, y que te la ataras a ti mismo y te ahogaras con ella en el mar, haciendo ver la gravedad de lo que es hacer tropezar a una persona débil en la fe. Y ahora lo que nos está hablando ya no es de algo externo, sino de algo interno. Algo que tenemos nosotros que perjudica, que nos puede penalizar en nuestro seguimiento de Jesús. ¿Y qué es? La mano, el pie y el ojo. Podemos hacer una relación fácilmente entre lo que hacemos, a dónde vamos y lo que vemos. Y Jesús aquí nos está hablando de evitar el pecado. El pecado muchas veces viene por aquello que vemos. Y empezamos codiciando lo que vemos. Después procuramos conseguir aquello que hemos codiciado, y aquí entra en juego la mano. Y trabajamos para codiciar, para obtener aquello que hemos visto. Y terminamos yendo a aquello que codiciamos y que no está bien. Y Jesús lo que está haciendo aquí es una advertencia muy seria. Cuidado. El discipulado, seguir a Jesús, tiene un precio. El primero de ellos es ir en contra de las normas sociales y tratar al débil, al insignificante, con dignidad. Pero también tiene que ver con controlar nuestros deseos. Ahora, os hago una pregunta. ¿Jesús está hablando aquí literalmente o está hablando hiperbólicamente? Hiperbólicamente me refiero con una exageración, pero para que entendamos lo que él quiere decir. Bueno, a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido quien lo ha interpretado literalmente. Creo que se les ha ido un poquito de las manos y, pues, alguno, por ejemplo, ha llegado a castrarse simplemente porque dice, mejor me es entrar en el cielo así. Ahora bien, ¿está hablando Jesús literalmente? Os sugiero que no, por dos motivos. En primer lugar, la automutilación, el hecho de que una persona se mutile un miembro de su cuerpo, sea el que sea, está prohibido en el judaísmo. Lo dice Dios mismo en Deuteronomio. Así que sería extraño que Jesús invitara a hacer una práctica prohibida. Pero luego también hay otro motivo, y es que hacerlo no elimina el problema. Si yo me quito un ojo, ¿dejaré de codiciar lo que estaba codiciando con dos ojos? No, aún puedo ver y aún tendré el mismo deseo. Si yo me corto una mano, ¿dejaré de poder hacer lo que hacía con las dos manos? Haré menos, pero eso no evita la tentación, igual que el pie. Así que Jesús aquí no está hablando literalmente, pero lo que sí nos está diciendo es cuidado, mucho cuidado, porque ser discípulo tiene prioridades. Y la prioridad no es agradarnos a nosotros mismos, sino que la prioridad es obedecer a Dios. ¿Cuántas veces ha habido, por desgracia, grandes caídas a causa de esto que está diciendo aquí Jesús? Grandes caídas de grandes líderes que han empezado muy bien, pero que han empezado a codiciar. Han empezado a codiciar mujeres, quizás, eso ha ocurrido. Han empezado a codiciar dinero.
Y la vida cristiana se vuelve en una doble vida. Por un lugar, dando lugar a estas codicias, y en otro lugar, queriendo servir a Dios. Y Jesús dice, esto es incompatible. Esto es incompatible. No pensemos que estamos libres, de este problema, de esta codicia. Y haríamos muy bien en conocernos a nosotros mismos, saber qué es aquello que nos puede apartar de Dios, porque todos tenemos debilidades, y huir de aquello que nos puede apartar de Dios. Hay quien el dinero le da bastante igual, no codicia demasiado dinero. Perfecto. Es una persona que puede convivir, que no tiene problema y que no va a pecar por conseguir más dinero. Pero a lo mejor ciertos placeres sexuales, por ejemplo, sí le atraen. Alejémonos, aléjate de esto. Si lo que te llama la atención es el dinero, aléjate de aquello que te provoca desear ganancias deshonestas. Aléjate de aquello. Y podemos aplicar esto muy bien a nuestras vidas, conociéndonos, sabiendo cuál es nuestra debilidad y decir, voy a apartarme de esto y voy a apartarme de esto otro, porque esto desvía mi atención de lo que es seguir a Dios. Y en los últimos versículos son un poquito extraños, ¿verdad? Porque todos serán salados con fuego. Y lo cierto es que no es fácil de saber qué es lo que quiere decir, pero sí tiene que ver con purificación, con el hecho de purificarnos. ¿Por qué? Porque lo está combinando con fuego, y el fuego dentro de la Biblia es un elemento purificador. Y la sal también es un elemento que purifica, es un elemento que previene la putrefacción, que previene que los alimentos se estropeen. Y en la última frase dice, tened sal en vosotros mismos y estad en paz los unos con los otros. Tened sal. ¿Tenéis sal en casa? ¿Sí? Bien, ¿cumplimos esto? Probablemente no está hablando en estos términos, ¿verdad? Hay algo interesante dentro de la poesía hebrea, y es que en la poesía hebrea lo que riman son las ideas, no las sílabas. Esto lo expliqué en cierto momento para interpretación bíblica. Y esto aquí nos está dando una pista de qué es lo que quiere decir. Porque estad en paz los unos con los otros, lo entendemos, ¿verdad? Y si esto forma parte de un dicho que es poético, entonces la primera frase es equivalente y quiere decirnos algo parecido. Así que lo de tened sal en vosotros mismos probablemente está hablando de comunión. Está hablando de compartir aquello que se comparte en la comida. Tened comunión los unos con los otros. Estad en paz los unos con los otros. Y qué bonito es vivir de esta manera en Dios. Así que, para finalizar, un resumen breve. Algo con lo que tenemos que quedarnos de este texto es que, en primer lugar, el Mesías muere para darnos salvación. ¿Y cómo podemos apropiarnos de esta salvación? Lo hemos visto en el texto, en el ejemplo del niño. Y dice, estos pequeños que creen en mí. Así que, ¿cómo podemos apropiarnos de esta salvación? Creyendo en Jesús para salvación. Es así de simple. ¿Quién ha hecho posible esta salvación? Jesús, mediante su sacrificio. ¿Cómo podemos apropiarnos, hacer nuestra esta salvación?
creyendo en Él, igual que este niño. Ahora bien, esta salvación, aunque adquirirla es gratuito para todos, el discipulado, el hecho de seguir a Jesús, sí tiene un precio. Y sí es algo que debemos de hacer nosotros. ¿Nos gusta estar arriba del todo, en la pirámide? ¿Que nos admiren? Pues bajemos de ahí. ¿Nos gusta mucho ciertos placeres ilícitos? Dios quiere que disfrutemos de la vida, no nos olvidemos de ello. Él ha venido para darnos vida y darla en abundancia. Pero hay cuestiones que pueden despistarnos, que pueden alejarnos de Dios. ¿Vamos a jugar con esto? Dios dice, no, no se puede jugar. Así que, aunque la salvación es gratuita, seguir a Jesús tiene un coste. Y el coste es decir a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo viva? Mira, me gusta tal y como estoy viviendo y me siento bien, quizás, estando en un estatus superior a otros. Jesús dice, olvídalo. En mi reino las cosas no funcionan así. Bueno, bien, pues entonces Jesús, yo te sigo, pero mira, deja que me dedique a buscar también dinero. Lo voy a dedicar a tu obra en una parte, pero deja que ponga mi corazón en ello. No estoy hablando de que sea malo tener dinero. Hay varios ricos buenos en la Biblia. Lo malo es tener el corazón ahí. Y Dios dice, lo siento, tampoco. Bien, pues déjame convivir con ciertos placeres. Ilícitos, obviamente, no los correctos. No olvidemos que quien ha creado el placer es Dios, no el diablo. Y Dios quiere que disfrutemos del placer que Él ha creado, pero como Él ha dicho. Y en este caso Jesús dice, tampoco. Así que la salvación es por fe, igual que nos muestra este niño. Pero el discipulado tiene un precio. Así que nunca pensemos el hecho de que yo he creído, yo he puesto fe en Jesús, tengo este billete hacia la eternidad. Ahora, a vivir como quiera. Por supuesto, hay algunos creyentes que se toman las cosas muy en serio y estos quizá tengan mayor recompensa. Pero yo ya tengo el pasaporte, el billete hacia la salvación. Y Jesús dice, el verdadero discípulo, el de verdad, vive como yo le dejo el ejemplo. Así que Dios nos ayude, que disfrutemos siguiéndole y de verdad se disfruta siguiéndole y que veamos que en realidad este marco, estas normas que Dios nos pone, no son para fastidiarnos, sino que son para darnos vida en abundancia. Pues que Él nos bendiga. Padre, gracias por Jesús, gracias porque Él murió, gracias porque Él lo hizo todo. Y te pido que nos ayudes a maravillarnos de esto y que a la vez le amemos para servirle. Que a la vez le amemos para amar su vida, para amar como Él vivió. Y Padre, que seamos una comunidad auténtica, en la que todos nos amamos, en la que todos estamos en el mismo nivel, en la que todos nos servimos, porque no es mayor aquel que es servido que el que sirve. Y nuestro entorno juega en sentido contrario
Y Padre, te pido que nos ayudes, por favor, a vivir así. Amén. Pues hasta aquí nuestra reunión de hoy.